Mi nombre es Daniel Sierra. En este video les haré una pequeña presentación de la estructura y los resultados obtenidos para el proyecto realizado en el curso de Fundamentos de Deep Learning. En este caso, el problema que quiere intentar solucionar este proyecto es la predicción de tiempo de estancia hospitalario a partir de textos libres, en este caso de historias clínicas o de notas clínicas, como lo llaman en la base de datos. Y la idea es utilizar estructuras de redes neuronales recurrentes para poder intentar sacar la información contextual obtenida dentro de estos textos libres para intentar predecir este tiempo de estancia. El proyecto, digamos que se divide en dos tipos de modelos o dos aproximaciones diferentes. Una primera aproximación es problema de regresión a partir de estas historias clínicas, donde se desea predecir en específico cuántos días va a estar el paciente como tal dentro del hospital. Y tenemos una siguiente aproximación que es más sobre categorización binaria. En este caso, digamos que categorizamos un tiempo de estancia prolongado como mayor o igual a 7 días y queremos que nuestro modelo de clasificación binaria pues, nos detecte no el tiempo de estancia en específico, sino que nos marque cuáles son los pacientes o cuáles son las instancias que tienen más probabilidad de tener una estancia prolongada. En este caso, como se puede ver en el informe y digamos que en varias partes de los diferentes notebooks, la base de datos original es bastante grande y las estructuras, en este caso las arquitecturas de redes neuronales que se están utilizando son bastante pesadas para estas cadenas tan largas, por lo que para poder correr esta entrega en el entorno de Colab, lo que se hace es entregar, bueno, la solución que obtuve en este caso fue correr todos los códigos, exactamente el proceso tal cual como lo corrí con la base de datos completa, pero se pueden correr en el entorno de Colab con un subset de solo 1000 entradas. No obstante, cada uno de los notebooks está estructurado de tal forma en la que no solo se presentan los resultados que se obtienen con el pequeño subset de 1000 para que se pueda correr en el entorno de Colab, sino que se presentan los resultados obtenidos anteriormente con el conjunto de datos completo. Entonces, ahora sí entrando un poco más en detalle, las bases de datos utilizadas para resolver este problema son estas de Mimic 4, más específico en su versión 2.2, que no es la versión más actualizada, pero es la versión que va acorde con esta segunda base de datos, que es la de Mimic Notes, que es la que contiene, en este caso, el texto libre. Como podemos observar aquí, estas no son bases de datos libres como tal, digamos que tienen un acceso bajo credencial. Este acceso bajo credencial, la verdad, es algo relativamente fácil. Solo se debe tener una cuenta acreditada en esta plataforma de Fisionet y realizar un corto curso y un corto test de manejo de datos, en este caso, porque al ser datos médicos es importante garantizar su seguridad. Pero a partir de realizar este curso y realizar, digamos que la solicitud con una cuenta verificada, se puede acceder fácilmente a ambas bases de datos. En este caso, esta de Mimic contiene la información del tiempo de estancia y la de Mimic Note contiene pues, las notas de texto libre que queremos analizar. Si volvemos aquí en el notebook, podemos observar que para la exploración de datos, pues digamos que tenemos una configuración inicial simple, es importar librerías y cuadrar, digamos que detalles de estilo, además de importar directamente las stopwords que utilizaremos para limpiar los datos de texto libre. Aquí podemos analizar un poco la pequeña muestra o los dos datasets que obtenemos de la pequeña muestra que comparto para poder correr el código. Vemos que son muestras más pequeñas que tienen solo las variables importantes en este caso, y aquí abajo podemos ver digamos, los resultados que obtenemos al correr esta celda sobre el conjunto de datos completo. Vemos que cada una de las bases de datos contiene más variables aparte de la que nos interesa, pero en este caso pues solo estamos corriendo la pequeña muestra. Aquí combinamos ambos datasets a partir de la ID en específico de cada una de las admisiones y definimos las dos variables que nos interesa explorar en estos dos casos, que digamos que sería el tiempo de estancia en días y el tiempo de distancia binario. Después de esto, como podemos observar, aquí tenemos una muestra de solamente 1000 datos, mientras que si vemos los resultados con los datos completos, tenemos una muestra de 331.000 aproximadamente. Si seguimos por aquí, podemos ver un pequeño preprocesamiento de los datos, algo simple, volverlos todos minúsculas, eliminar caracteres especiales, y en este caso hay dos tipos de caracteres especiales que se presentan como en estas historias clínicas, que también es importante diferenciarlos. Aparte de esto, realizamos un pequeño proceso para eliminar las stopwords más comunes y para realizar un proceso de steaming sobre las palabras para quedarnos, digamos, con una mejor base sobre la que poder analizar este resultado. Si pasamos un pequeño análisis descriptivo de las muestras, podemos ver las distribuciones de los diferentes tiempos de estancia. Vemos que es una distribución bastante centrada en tiempos de estancias bajos y digamos que los tiempos de estancias altos son más esporádicos, cosa que tiene bastante sentido. Si vemos, aquí tenemos la distribución de la pequeña muestra que estamos utilizando, pero si lo comparamos con la muestra completa, pues digamos que el comportamiento es un poco similar. Podemos ver un comportamiento muy parecido con la distribución de los tiempos de estancia binarios. Vemos que tiempos de estancias cortos hay obviamente muchos más que tiempos de estancias largos, y ambas distribuciones digamos que siguen la misma distribución, una distribución muy similar. Aparte aquí podemos ver un poco la distribución de la longitud de las notas médicas. Esto nos servirá sobre todo para definir cuál va a ser nuestra longitud máxima a la hora de realizar el padding en cada uno de los modelos. Digamos que nos basamos en esta distribución y definimos una longitud de padding que nos permita, digamos que abarcar la gran mayoría de las historias clínicas completamente. Esta es la distribución sobre la pequeña muestra de nuevo. Aquí podemos ver los valores de esta distribución sobre el conjunto de datos completo, que vemos que es bastante más suave y bastante más continuo. Ahora, si pasamos a analizar uno de los modelos, digamos que el primer modelo que podemos revisar es el modelo de regresión. En esta primera versión de este modelo, vemos que tenemos aquí una pequeña introducción del proceso que se utiliza. La estructura del modelo como tal es relativamente simple. Tenemos una primera capa de embedding en la que utilizamos la función word2vec en esta primera iteración en su versión de continuous back of words, o digamos que el parámetro sg0. Esta la entrenamos previamente y definimos, digamos que nuestra matriz de embedding directamente sobre los datos, y de ahí pasamos a un par de capas, en este caso long short term memory,
la primera con 128 unidades, en este caso la segunda con 64 unidades, y al final de cada una de estas capas de Long Short Term Memory agregamos también una capa de dropout de 30% para evitar un poco el overfitting dentro de este entrenamiento, y finalmente definimos una capa densa de salida, que esta digamos que es lo importante en el cambio en ambos modelos. Para el modelo de regresión pues tenemos una capa densa de salida con una activación lineal para obtener los parámetros continuos, mientras que para el modelo de clasificación pues tenemos una capa final con función de activación sigmoide para obtener, en este caso, las probabilidades de pertenecer o no a la clase de tiempo de estancia prolongado. Entonces, si seguimos como tal el notebook, podemos ver que aquí cargamos los datos directamente, nos quedamos aquí con la construcción del conjunto de entrenamiento y de testeo a partir de la variable de tiempo de estancia, hacemos un pequeño preprocesamiento de los datos, en este caso digamos que la parte de tokenización, y seguimos con la parte digamos que del padding o de reducir, en este caso la longitud máxima de cada una de las historias. Aquí podemos ver que el parámetro de longitud máxima es de 1908 palabras individuales. Esto es para garantizar que al menos el 95% de las historias clínicas se tomen en su totalidad y no se recorte información al final. Entonces aquí podemos realizar el proceso de padding. Y aquí tenemos la parte del entrenamiento de nuestro modelo Word2Echo, de nuestra primera capa de embedding. Como podemos ver, en este caso lo que hacemos es un embedding de 100 dimensiones, entonces podemos reducir bastante la dimensionalidad de nuestros datos. Y aquí tenemos digamos que la construcción y entrenamiento del modelo como tal. Como podemos ver, la estructura que les mencioné anteriormente. Tenemos las capas de long short term memory intercaladas con las capas de dropout, y al final tenemos una capa densa con activación lineal. En este caso, para la compilación utilizamos como función de pérdida el mean square error, y aparte agregamos la métrica de mean absolute error para poder ver digamos que el proceso de entrenamiento bien del modelo. Aquí podemos correr el entrenamiento. En este caso lo estoy corriendo en uno de los servidores del grupo de investigación y corren directamente en la GPU, porque podemos ver que es bastante más rápido de lo usual. Pero vemos que digamos que el proceso se entrena bastante bien. En este caso ha reducido bastante. No obstante, tengamos en cuenta de nuevo que este es un entrenamiento realizado sobre la muestra reducida de las variables. Si seguimos aquí por la parte de evaluación del modelo, ya debe terminar, efectivamente ya terminó, y podemos ver las diferentes métricas que se obtienen para el modelo. En este caso, de nuevo, cabe recalcar que esto es el modelo entrenado sobre el subconjunto de datos, y podemos ver diferentes gráficas que nos muestran qué tal se comporta en este caso mi modelo. Entonces, tenemos un gráfico de dispersión, digamos que de los valores reales contra las predicciones, y podemos ver aquí una pequeña muestra de nuevo los valores reales contra las predicciones. En este caso, para los conjuntos de datos pequeños, vemos que la respuesta del modelo no es muy buena, pero si bajamos un poco más, aquí tenemos digamos que los resultados sobre los conjuntos de datos originales, las métricas obtenidas y los diferentes gráficos que nos permiten ver que en este caso el modelo pues ajusta un poco más de la información de las historias clínicas a las decisiones, y vemos que tiene unas mejores predicciones en general. Además de esto, podemos cargar en esta pequeña celda el modelo como tal. De nuevo, se encuentra aquí en la carpeta de otros. En este caso sería el modelo de regresión versión 1, así decirlo, y podemos ver que sigue la estructura mencionada anteriormente. Cada uno de estos modelos sigue una estructura muy similar, tiene una pequeña introducción y se realiza el mismo proceso, digamos que para definiendo cada una de los pequeños cambios de las diferentes iteraciones. Entonces no voy a entrar muy en detalle, digamos que en cada uno de los notebooks funcionan de forma muy similar. Lo más importante recalcar, digamos que en este caso en la estructura, es que para el modelo de regresión, digamos que la primera iteración fue realizar un cambio de aumentar el número de épocas de entrenamiento para mejorar un poco los resultados finales, y se intentó utilizar en esta segunda iteración para la parte de embedding. En este caso se utilizó fue la modalidad de skipgram 1. Entonces digamos que esa es la diferencia principal con la primera iteración del modelo de regresión. Y finalmente la versión 3 del modelo de regresión, el cambio principal es que se vuelve de nuevo a la matriz de embedding original del Continuous Backup Words, pero en este caso lo que se cambia es, en vez de utilizar redes neuronales del long short term memory, se utilizan redes bidireccionales con la misma estructura, para ver si el acceso a estas redes bidireccionales digamos que me genera un mayor contexto para la predicción de tiempos de estancia. En este caso las gráficas y las métricas son muy similares, y de nuevo se puede observar los resultados finales obtenidos por el modelo entrenado con todos los datos, además de cargar el modelo como tal. Para el caso de la clasificación, los modelos son prácticamente idénticos, solo que con el cambio de la última capa, para pues obviamente obtener las diferentes salidas. Pero además de esto, incluso las iteraciones son muy similares. Los cambios entre cada una de las iteraciones son los mismos realizados en el caso de regresión, solo que para el problema de clasificación. En este caso se obtienen mejores resultados, obviamente no con la pequeña muestra, pero sí con los resultados obtenidos sobre todos los datos, ya que este problema de clasificación digamos que es un poco más fácil de entender o de obtener o de sacar información para hacer esta clasificación que para predecir un tiempo de estancia en específico. Además de esto, dentro de este problema de predicción de tiempo de estancia, en verdad a las clínicas o a los hospitales lo que más les importa es identificar estos pacientes con estancias prolongadas, porque digamos que es lo que les permite actuar a partir de estas posibles estancias prolongadas, buscar formas de intentar reducirlas, y con esto pues disminuir el tiempo de estancia medio del hospital, que digamos que es una métrica importante para ellos. Además de revisar la matriz de confusión, presentamos también la curva ROC de cada uno de los modelos, y presentamos la curva de calibración para ver cómo es el comportamiento de estas predicciones binarias. Digamos que en resumidas cuentas, esta sería la estructura y los resultados que obtenemos dentro del modelo. Espero que les hayan gustado los resultados, espero que la explicación haya sido clara, y muchas gracias a todos por su atención.